oficial! ¡Asturiano! Oficial! Y yo quiero decir, porque creo que es justo también hacer esa invocación, que seguramente cuando la señora portavoz adjunta del Grupo Comunista no vivía ni siquiera en Asturias, y de ahí seguramente sus dificultades a la hora de esbozar alguna frasecita en bable asturiano. Pero es que, claro, los comunistas hablan de la cooficialidad, es decir, que en Asturias exista la posibilidad que existe en Cataluña o que existe en Galicia, de que el castellano y el bable asturiano sean ambivalentes. El Grupo Parlamentario Popular y el Partido Popular es contrario, abiertamente y sin paliativos, a la cooficialidad del castellano y del asturiano. Gracias, señor presidente. Se va la señora Fernández. Voy a decírselo igual. Asturiano o asturiana, y el que vive y trabaja en Asturias, independientemente de dónde haya nacido, señora Fernández. Lo que dixo antes a la mi compañera no me gustó mucho, parecióme da que es xenófobo. Señores diputados de Izquierda Unida, retiren los carteles. Señorías, retiren los carteles. ¡Oficial! ¡Asturiano! ¡Oficial!